En esta ocasión hablaré sobre las pulquerías que existieron en Coyoacán, pero antes se van a tener que chutar una serie de datos que yo considero que de importancia sobre lo que ha significado y que sigue siendo significativo lo que es el pulque. Yo considero que son datos de importancia, les va a servir. Pulque, en náhuatl se decía o se dice Octli, O-C-T-L-I, así era conocido. Y existen varias leyendas sobre su aparición, ¿no? Lo más seguro es que fueron la observación que tiene siempre el ser humano, de que han de haber visto por ahí algún tlacuache, un conejo o alguno de esos animales roedores que habitan en los campos. Han de haber visto que rascaban el maguey o el agave, que todavía no se conocía como maguey, el agave, y vieron que salían atontados y empezaron con esa curiosidad, pero las leyendas son importantes. En este caso, los pueblos mesoamericanos decían que había sido una diosa, Mayahuel, quien lo descubrió y se lo llevó a Quetzalcóatl para que lo probara y le gustó. Entonces, y que quien descubrió las raíces con que se fermentaba el aguamiel era Tepozcatl. Era este señor que dice, ¿sabes qué? Para que tenga una fermentación correcta, pues esta ya. Yo me acuerdo mucho del Zimpotl, porque es la derivación de la palabra Zimapán, que era allá de la tierra de donde vivía mi mamá, vivió allá en el estado de Hidalgo, por eso es que se me pegó esa palabra. La cosa es que era considerado, el pulque, era considerado bebida sagrada, bebida divina, y solamente se ingería por ancianos, por guerreros y por sacerdotes. Y en determinadas circunstancias o ocasiones, en ceremonias nada más rituales o religiosas. Eso era una cosa. Y cuidado con los jóvenes que quisieran pasarse de listos y se embriagaban con el pulque, porque los castigos eran tremendos. Palizas entre varios, que cuando los encontraban alcoholizados, sobre todo si eran guerreros, y más si eran pobres. Y cuando eran reincidentes, porque pues, el alcohol es vicio, ya cuando eran reincidentes los llegaban hasta matar a palos a los jóvenes. O sea, era una bebida nada más para determinadas personas y determinadas circunstancias. Otra leyenda que se dio alrededor del pulque fue que Tezcatlipoca era uno de sus principales dioses, o si no el principal. Se lo dio a beber a su enemigo, que era Topiltzin Quetzalcóatl. Le dio a beber el pulque engañándolo que no le iba a pasar nada, y ya embriagado tuvo relaciones con una hermana de él mismo, de Quetzalcóatl. Y al otro día, además de la crudota, yo creo que debe haber dicho, ¿y ahora qué pasó aquí? Cuando se dio cuenta de qué es lo que había pasado y que él predicaba todo lo contrario a lo que hizo, lleno de vergüenza, agarró para tierras totonacas, para el oriente. Y ya llegando al Gran Lago, o sea, al Golfo de México, se embarcó profetizando que iba a regresar por su reino en un año Seacatl. Era 1959, que fue cuando llegaron los españoles
a estas tierras, y esa fue la causa por la que lo consideraron que era Quetzalcóatl Cortés. Se fue conjuntando todo, las profecías y los tiempos y las circunstancias que hicieron que 300 o 400 españoles le ganaran al reino que dominaba más de 1 millón de personas. Todo eso es otra leyenda. O sea, la trampa que le pusieron. Luego, el maguey del pulque, pues se daba en toda esta área. Es como el cacao, como el tomate, como el jitomate, el chile, algo de estas tierras que después se desparramaron por todo el mundo. Entonces el pulque, aquí se daba el pulquero, porque hay varios agaves o magueyes. El pulquero se daba mucho en lo que ahora es el estado de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Querétaro, San Luis, eran donde había este tipo de maguey, porque se daba el maguey más puntiagudo para sacar el mezcal, acá por Oaxaca, por Guerrero, o el maguey que daba el tequila o bacanora, y otro maguey que se dio para el sureste, allá por la península de Yucatán, el enequén, del cual se le decía el tiempo que lo descubrieron y para qué servía. Hicieron un tal demanda que le decían el oro verde, todo lo que se hicieron millonarios por allá por Yucatán. Entonces, aquí en Mesoamérica, pues nada más eran ese tipo de pulque muy especial, Había de todo, había como 180 especies de magueyes, de agaves. Creo que hasta la fecha ahora hay pequeños, los más pequeños que dicen sábila, que utilizan mucho para la medicina. Entonces, los mexicanos siempre le hemos dado múltiple uso a lo que es el maguey pulquero. Se utiliza para todo, hasta la fecha. Se utilizan sus pencas, se utilizan la envoltura de sus pencas, esa telita que para envolver los michotes. De ahí sale para alimento como las mismas pencas preparadas y cortadas, los gusanos de maguey, hasta las flores de su pistil, ese grandote que le llaman quiote. Esas son riquísimas, la flor. ¿Qué otro uso daban para cuestiones medicinales? Infinidad, además del pulque, estoy hablando además del pulque, porque ese es otro boleto. De lo que dan, de las pencas sacan su pulpa, de las pencas sacan las espinitas o las agujas. Es más, cuando las sacan, trae hasta el hilo para coser. Yo me acuerdo que la tierra de mi mamá lo usaban mucho para techos de las casas de tejamanil. Las pencas grandes les servían para los techos, para paredes. Las utilizaban mucho para son muy fibrosas, y de las fibras, así como en el que hicieron millonadas, aquí en Mesoamérica, pues las supieron tratar a base de tratamientos de agua y golpeos y todo. Sacaban iscle, sacaban su fibra para hacer sandalias, cuerdas, mecates, que le llamaban, palabra también náhuatl, mecates, cuerdas grandes, hamacas, sandalias. Lo utilizaban. Pues es más, hasta la fecha,
a mediados del siglo pasado, como era semiárida la tierra donde se daban los magueyes, era el suplemento del agua. Allá me acuerdo que en el Valle de Mezquital, allá en el estado de Hidalgo, pues a los chiquillos no les daban otra cosa, no había agua, entonces les daban como su suplemento alimenticio y en sustitutivo del agua, porque pues no había. Entonces lo utilizaban mucho, lo quemaban para hacer fogatas, para calentar las tortillas o lo que fuera. Pues era muy buen combustible, ya tratado y seco, no recién cortado. Lo usaban también para fuego, lo usaban para las raíces, las utilizaban para hacer cepillos, todo se utilizaba y se utiliza para el maguey. Porque un maguey, para que dé el pulque, pues tardará unos 4, 5, 6, 7 años. Entonces es mucho tiempo y ellos se daban las mañas para utilizar lo que les sobraba y poder sembrar los brotes para la próxima temporada, que pues, les digo, eran varios años. Entonces era una cosa de herencias de padres a hijos, el saber las propiedades, el saber sus poderes alimenticios, porque tenía una serie de virtudes, tiene hasta la fecha. Miren, dicen que, y hay hasta dichos, que le falta un grado para hacer carne, porque con el pulque se podían mantener días y días, les daba euforia, una energía. Es más, yo me acuerdo que el Púas Olivares, ese adorador del pulque, decía que dice mi vieja, cuando me empedo con el pulque, me recibe hasta con alfombra, porque hay hasta de ese pulque que le llaman muchachero, afrodisíaco, es lo que querían decir, que tenía muchas virtudes de ese tipo, el pulque, no el aguamiel. El aguamiel tiene que tener algún tipo de hierbita para que fermente y salga el pulque. Y ahora ya está curados, les echan los licuan con fruta o con algún tipo de sustancia de esa dulce. Y si no sale muy dulce, hasta le ponen agua condensada en las pulquerías de ahora del centro. Y yo he visto que les ponen hasta leche condensada. Pues entonces debe de tener su manera de restituyente, porque para estar eso. Yo tengo una experiencia muy bonita con el pulque. Me acuerdo que más o menos en 1956 mi hermana se casó y como a los 6 años, entonces fue como en el 60, mi cuñado se enfermó porque cuando era joven jugaba de corredor en un equipo de fútbol americano de la Normal y le lastimaron los riñones, y tal grado que quedó hospitalizado, y ya los doctores le dijeron a mi hermana, ¿sabe qué, señora? Lléveselo a su casa porque aquí ya no le podemos hacer nada. Cuando mucho les durará un mes. Si quiere, pues yo creo que mejor que muera en su casa, pero usted dice. Lo trajeron a la casa paterna, o sea, los demás hermanos, y lo tenían ahí tirado ya el joven de 31 años, con 6 hijos, una tragedia encanijada, pero alguien le dijo a mi mamá, ¿saben qué? Dele pulquito. Entonces mi mamá me mandaba con un recipiente a San Francisco Culhuacán, y ahí me traía 2, 3 litros o lo que le cupieran el recipiente, porque no tenía que ser muy rezagado. Entonces, cuando se acabó el local ese, iba yo a Tepepan
allá por el camino Xochimilco, y luego se me hizo más fácil porque el camión me llevaba directamente hasta Contreras. Ahí había un pueblo pulquero, San Nicolás Totolapa, creo que se llamaba. De ahí lo traía. Duró casi cerca de 2 años mi cuñado. En ratos hasta con lucidez y con fuerza para caminar y todo. A los 2 años, que ya le fallaron los riñones y ya no se pudo hacer nada. O sea que sí tenía restituyentes medicinales, ¿eh? De ahí que les digo que decían que le faltaba un grado para hacer carne. A la llegada de los españoles se ocurrió una cosa muy especial. Ellos se dieron cuenta luego que el pueblo vencido y opacado y violento era más domesticable estando en estado de ebriedad, y les fomentaron lo que antes era prohibido. Ellos se lo fomentaron a los jóvenes, a los guerreros vencidos, y con eso los tenían aplacados hasta la fecha. Ya después fue el pulque, fue otras cosas, pero y el nombre la palabra de pulque provino de otra fuente, porque pues, hubo palabras como maguey, como maíz, como guayaba, huracán, muchas palabras que trajeron los españoles y se lo aplicaron a lo que ellos consideraron que eran igual, porque ellos antes de llegar a la Nueva España tenían que pasar por el Caribe, y ahí había unas tribus taínas o taínos que tenían su propio idioma, y entonces aquí al maíz le decían centli. Ellos dijeron que era maíz porque era una palabra que habían oído allá en Cuba o en el Caribe. Igual con otras palabras como huracán, guayaba, hamaca, eran muchas palabras, y la deformaron y ya se les quedó así. Al maguey, que aquí era metl, que se le quedó maguey. Entonces, con la palabra de pulque no, fue de otra forma. Con eso concluye esta parte del relato. La palabra pulque sucedió que como los españoles vieron que el comercio y la injerencia del pulque les daba mucho dinero a los indígenas que lo comerciaban, dijeron: ahorita lo desplazamos y ese negocio va a ser para nosotros, además de que les seguimos fomentando que lo tomen. Entonces apartaron a los primeros indígenas o naturales, los quisieron apartar, y ellos empezaron a hacer sus tinacales. Vieron cómo se sacaba, cómo se usaba el acocote, cómo se raspaba las primeras pencas, las pencas centrales. Vieron todo el proceso. Entonces lo guardaban, pero se les estaba echando a perder porque no se fijaron bien en la fermentación. Entonces los mandaron llamar: oigan, vengan, pues miren nada más lo que está sucediendo. Desde que llegaron los primeros ancianos naturales, me dijeron puliuque, que es una palabra en náhuatl que quiere decir podrido. Ya se echó a perder, ya huele feo, es puliuque. Y ellos entendieron que era pulque y le pusieron pulque. Y ya así se le quedó. Ya al rato ya ellos se lo entendieron y empezaron con un comercio del pulque. Yo creo que de fácil unos 3 o 4 siglos. Bueno, hasta la fecha. Ahorita ya no, desde el año pasado empezó a mermar su consumo, que para la próxima plática yo les voy a decir cuál fue el motivo que se empezó a decaer el consumo del pulque, por efectos también de mercadotecnia y de tranzas, de que querer sacar más dinero.
Entonces, hasta ahí me quedo yo y ya para la próxima plática ya les digo yo los motivos por qué se dejó de consumir y ya les digo yo el nombre de las pulquerías que existieron aquí en Coyoacán. Entonces, ojalá que les sirva estos datos y nos estamos viendo para la próxima. Gracias.